Pues muy bien, si gustan, vamos a comenzar con nuestra reunión del día de hoy. Agradecemos enormemente la presencia de todos los asistentes en la plataforma de Zoom y en Facebook Live, que como cada miércoles nos están acompañando desde casi el inicio de la pandemia por COVID-19. Solamente les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y dejemos en un ratito más solamente al doctor Jesús Omar Hernández para poder escuchar bien lo que nos está diciendo. Desde entonces, pues hemos tenido una asistencia permanente entre 70 y 130 personas en cada conferencia. El día de hoy, pues estamos de plácemes, ya que además de festejar los 50 años de educación continua de nuestra máxima casa de estudios, estamos también festejando el 119 aniversario de la fundación de la Sociedad Astronómica de México, y desde entonces pues estamos en esta tarea que ha sido un poco ardua de divulgación de la astronomía. Y así es de que hoy estamos de manteles largos y tenemos el gusto de contar con nosotros. En estos momentos nos va a dar una excelente conferencia el doctor Jesús Omar Hernández Alarcón. Él realizó estudios que se enfocan en la caracterización de estrellas jóvenes y sus discos protoplanetarios, usando datos multifrecuencias fotométricos, espectrofotométricos y cinemáticos. Ha participado en más de 90 trabajos publicados en revistas de prestigio, principalmente en el área de formación estelar y planetaria. En 2005 obtuvo el doctorado en la Universidad de los Andes, Venezuela, con vistas regulares a Harvard Smithsonian Center of Astrophysics. En 2005 y 2008, postdoc, doctorado en la Universidad de Michigan. Del 2009 al 2016 fue investigador del Centro de Investigaciones de Astronomía en Venezuela. En 2016, estancia de trabajo de IRA4 en 4 meses, perdón, IRIA 4 meses. Desde el 2016 hasta la fecha es investigador en Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos hablará sobre código de barras celestes a más de 200 años en espectroscopía estelar. Han pasado un poco más de 200 años desde que Joseph von Fraunhofer realizó un estudio sistemático de los rasgos espectrales del Sol, generando una serie de rasgos evidentes que se encuentran en espectros de estrellas similares al Sol y que hoy en día conocemos como las líneas de Fraunhofer. Estos espectros son luces compuestas de las estrellas que poseen un código de rasgos oscuros o brillantes que manifiestan las condiciones físicas y químicas de la superficie estelar o de su periferia. De esta forma, la espectroscopía estelar es uno de los pilares fundamentales en la astrofísica moderna. En esta charla nos daremos pinceladas de diferentes métodos taxonómicos usados para estudiar los espectros y los métodos que conllevan a obtener los valores más característicos de las estrellas. Doctor Jesús Omar Hernández Alarcón, le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Gracias, gracias. Un aplauso para empezar. Gracias. Entonces, voy a compartir. Iniciar la presentación. Bueno, ante todo, pues gracias por la invitación, gracias por la asistencia. En realidad estoy muy contento. Es mi primera charla en la sociedad que doy. Me había tardado, pero bueno, pero aquí estoy, ¿no? Pues en motivo de los 50 años de educación continua, pues me tomé la libertad de escoger este tema de espectroscopía estelar, debido a que bueno, esta herramienta pues es crucial en el estudio, tanto en los inicios de la astronomía como en la actualidad. Y vamos a darnos un paseo por los diferentes métodos que conllevan a caracterización principalmente de estrellas. Pues cuando uno ve una imagen, pues las ve bonitas, se entiende por lo menos que es el Sol, que es un planeta, que es una estrella, inclusive pues hay imágenes un
con más novedosas, más atractivas, como nebulosas planetarias, galaxias, en este caso galaxias en colisión. Y uno entiende y ve que estas imágenes son atractivas, pero lo atractivo es también a lo que empezamos a comprender. Pues entre más compleja es una imagen, es más atractiva si uno la comprende las formas, ¿no? Ya ahí entonces estamos viendo que una nebulosa, algo que está alrededor de una estrella, y claramente dos galaxias que están colisionando. Y eso es hermoso para la mayoría de las personas. Pero ya cuando uno ve un espectro, como en este caso, no sé si ven mi cursor acá, ya deja de ser hermoso, lo ve como unas líneas que no tienen, para muchos no tienen sentido. Sin embargo, ahí está la parte de la belleza, cuando tú empiezas a comprender qué son esas líneas, a qué se refieren, ya hacen más atractiva ese espectro, esos diagramas de líneas a las imágenes directas, porque ya uno empieza a comprender la complejidad. Entonces, pues acá pues tenemos, en este caso, pues tenemos las imágenes y los espectros. Tenemos espectros del Sol a muy alta resolución y vemos ciertas manchas oscuras, bandas oscuras también. Otra forma de verlo es cuando se observa el perfil. Aquí está más o menos la misma forma que tiene el espectro del Sol, pero solamente en una banda, que hay muchas bandas superpuestas. Y en este caso, pues tenemos que si uno lo ve en perfiles, pues ve como un déficit de algo que denominamos la energía que nos tiene. Hay ciertos sitios en donde hay un déficit y esto pues implica las líneas oscuras que nosotros vemos acá. Y en el caso de planetas, o inclusive de estrellas muy frías, ya no vemos líneas, vemos algo más ancho que son bandas, probablemente bandas de moléculas, y entonces pues empieza a deformarse un poco más el espectro, a tener más rasgos que son característicos de la física y la química de ese ente emisor, en este caso, el planeta Neptuno. Cuando uno ve una nebulosa o una galaxia, ya no ve esas absorciones, sino ve emisiones. Vamos a ver el por qué estamos viendo emisiones cuando hablamos de objetos extendidos como en estos dos. En esta charla, pues, me voy a enfocar básicamente en tres aspectos de esa información que nos llega como un código de barras a través de la radiación electromagnética. Vamos a ver el espectro como un termómetro, inclusive como un escalímetro. Con el espectro podemos inferir la temperatura y tamaño, particularmente de las estrellas. También podemos usar el espectro como un radar para estimar velocidad con que se aleja o se acerca un objeto. Inclusive se puede estimar velocidad de rotación. Y si es un objeto que tiene un material alrededor, se puede observar cómo se está moviendo ese material con respecto al objeto. El otro uso es usar el espectro como un cronómetro para estimar estados evolutivos, estimar edades, estimar si un objeto está en una fase temprana o en una fase muy tardía en su vida. Hay otros aspectos del uso de la espectroscopía que no los voy a tocar en esta charla. Se refiere a campos magnéticos, estudios de mineralogía o estudios químicos también. Se puede usar el espectro para detectar planetas, inclusive. Entonces, eso pues lo vamos a dejar para otra charla, pero en esta tertulia pues vamos a enfocarnos en estos tres aspectos. Como base de lo que es un espectro,
Un espectro es una luz descompuesta en sus diferentes longitudes de onda. La naturaleza de la luz es dual. Se puede asumir que es una partícula y también se puede asumir que es una onda. La onda, la naturaleza ondulatoria, pues nos da que esa energía que nos está llegando en forma de luz tiene una longitud de onda característica, que acá la podemos ver en esta onda que se está desplazando, en esta onda electromagnética. Pero también la podemos ver como partículas. Y las partículas que nosotros usamos o la denominamos son los fotones. Cada una de esa onda la podemos definir como un fotón. Esto lo vamos a ver mucho en varias diapositivas. Es que la energía de cada fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda. Si estamos hablando de una longitud de onda muy pequeñas, estamos hablando de a grandes energías. Y si estamos hablando de unas longitudes de onda más grandes, estamos hablando de pequeñas energías. Y al ver todos los posibles rangos de longitud de onda o de energía que nos viene del universo, pues podemos entrar al concepto de rango electromagnético. Nosotros vemos solamente una partecita que está acá, la luz o la ventana del visible. Y en esta parte pues están los rayos X, los rayos gamma. Esto es el tamaño o una figura que nos dice qué tamaño es la longitud de onda que estamos detectando. Y ya luego estamos viendo los rayos caloríficos, los rayos en esta parte, los rayos infrarrojos, que tienen tamaños del tamaño de un cabello humano, de mariposas, inclusive. Y luego, cuando venimos a la ventana de radio, pues tenemos tamaños más grandes, de metros, centímetros, e inclusive pues más allá, ¿no? de cientos de metros. Lo que nos llega del espacio, pues son ciertas ventanas. Hay unas ventanas que es por lo menos la ventana del ultravioleta y rayos X es completamente bloqueada por la atmósfera, no nos llega. Por eso es que necesitamos telescopios espaciales para poder observar en este rango de longitud de onda, telescopios espaciales como Chandra, XMM, N. Y aquí, pues hay ciertas ventanas y hay unos rangos que no podemos acceder desde la Tierra. Y también, para tener una mejor caracterización, tenemos telescopios espaciales en este rango de longitud de onda, como el telescopio espacial Spitzer, que ya está prácticamente muriendo, Herschel, y próximamente pues vamos a tener el James Webb. Y aquí está la ventana de radio, que el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, pues, en Morelia, pues, tienen muy buenos trabajos, muy buenos investigadores que se dedican al estudio en esta ventana. Pero entonces hablamos de una ventana, de un gran rango de longitudes de onda. Imaginemos que nosotros podemos detectar solamente una longitud de onda en nuestros ojos. Lo que veremos es algo así, en blanco y negro. No podemos distinguir absolutamente nada, solamente la intensidad del brillo en un solo color. La diferencia es que uno puede malinterpretar esta imagen. Uno puede decir, ok, pero es una hoja con gotas de agua. Pero ¿qué pasa si le colocamos la dimensión de la longitud de onda? La dimensión del color. Ah, ya no son gotas de agua solamente. Probablemente hay
líquidos como refrescos, como gaseosas, que están allí también. Entonces, al incorporar la longitud de onda, pues ganamos en información. Y aquí vemos lo que son los colores asociados a cada longitud de onda. Tenemos a 400 nanómetros, básicamente estamos hablando del azul, a, a 550 nanómetros, estamos hablando del verde, amarillo, y ya a 700 nanómetros estamos hablando del rojo. Ahora, esa información de longitud de onda, en el espectro, lo que hace es concentrar el azul hacia un lado y el rojo hacia un lado. Nosotros en nuestros ojos lo vemos integrado y por eso podemos diferenciar colores. Pero si pasamos la información de la luz por un dispersor como un prisma o como un grisma o como una red dispersora, vamos a separar los colores. Entonces, espacialmente vamos a tener lo azul en un lado o lo más energético en un lado y lo rojo o lo menos energético en el otro lado. Esto, pues Isaac Newton en 1671 explicó que este fenómeno de la luz estaba compuesta por diferentes partículas, es decir, los fotones, que interaccionan de forma distinta al pasar de un medio a otro, y eso pues crea que como se mueve de forma diferente dependiendo de la longitud de onda del fotón, pues entonces se dispersa en diferentes formas. Pero cuando observamos en detalle, por lo menos un espectro solar o un arco iris concentrado del Sol, empezamos a ver ciertas estructuras como estas líneas oscuras, inclusive algunas líneas brillantes que no se observan muy bien acá, pero empezamos a ver estructuras. ¿Y qué son estas líneas? ¿Qué son estas estructuras? Bueno, por fortuna, pues en los años de 1820, por allí, Joseph Fraunhofer, usando un estudio inicial de Wilhelm Hague, empezó a estudiar sistemáticamente las líneas que se observan en el Sol y les dio nombre a aquellas que son más evidentes, les asignó letras. Y aún líneas que se observan en el Sol y les dio nombre a aquellas que son más evidentes. ¿Hola? Ok. Entonces, estas líneas, estos nombres aún se usan hoy en día. Esto en el caso de los estudios iniciales, pero también en México tenemos estos estudios iniciales. Particularmente, Joaquín Gallo Monterrubio fue uno de los pioneros en espectroscopía en México. Aquí podemos ver un trabajo en una revista de la época, Popular Astronomy, y es un trabajo que se basó en espectros tomados en el observatorio Tacubaya. Él fue de visita al observatorio Yerkes en 1908, vio un espectroheliógrafo, es decir, un instrumento que permite aislar la longitud de onda de, que uno está observando, y en el caso del Sol, pues por eso es helio, se observa diferentes longitudes. Entonces uno puede moverse por longitudes de onda y detectar diferentes, la imagen del Sol a diferentes longitudes de onda. Le fascinó y simplemente construyó o adquirió un instrumento similar para el observatorio Tacubaya, en donde hizo sus estudios iniciales. Pero entonces, eso es que aún sin saber cómo eran esas líneas, por lo menos Fraunhofer simplemente las caracterizó, pero
¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen físico? Pues todavía hay una historia por recorrer para llegar al origen físico. Estas líneas ya sabemos que trazan niveles de energía. Y esos niveles de energía tienen que ver con la interacción entre la luz, entre la radiación y la materia que está entre la fuente y nosotros, los que estamos observando o los que tenemos el espectrógrafo para crear el espectro. Una de las formas más comunes que se observan o que se generan estas líneas de absorción se debe a lo siguiente. Tenemos un campo, tenemos un campo de fotones. Y resulta que el electrón, aquí hay un átomo de la materia que está entre el observador y la fuente, y el átomo necesita una longitud de onda específica para subir de nivel. Bien, y hablar de una longitud de onda específica quiere decir una energía específica. Entonces, ok, el electrón sube de nivel y espontáneamente baja y emite el fotón con la misma longitud de onda. Ok, pero si emite con la misma longitud de onda, ¿por qué lo pierdo? ¿Por qué se ve oscuro esa longitud de onda? Por algo muy sencillo. El átomo reemite el fotón, pero isotrópicamente. Si viene en una dirección, no lo reemite hacia la misma dirección. Tiene una muy baja probabilidad de que nos llegue. La reemite en cualquier dirección. Y de esa forma, cuando el fotón se absorba y se reemite en una dirección no preferente y no nos llega esa información y por lo tanto lo vemos como una falta de información, que es estas líneas que vemos acá. Otra forma de verlo, un poco más animada, es en esta diapositiva. Ahí se absorbe el fotón naranja. Recuerda que cada color está asociado a una longitud de onda. Y entonces, nosotros estamos acá entre el gas, entre el gas y la fuente, se absorbe el naranja, se pierde y este no nos llega. Entonces, si tenemos 5 fotones naranjas, hay uno que se pierde y nos llega 4. Es como ejemplo. Esto sí me está dando. Pero si nosotros estamos en otra dirección, por ejemplo, perpendicular al gas, ese fotón puede ser que nos llegue a nosotros cuando sea reemitido, como en este caso. Y tenemos una línea de emisión, porque es un fotón que no está en esta dirección, no tenemos ninguna fuente detrás. ¿Ok? Entonces, si el gas está, si el gas está entre la fuente y nosotros, vamos a tener una absorción. Si el gas está perpendicular a la fuente y a nosotros, pues vamos a tener una emisión. Otra forma de verlo es, como lo indica la figura, este es el gas que está interactuando, que está alrededor de la fuente. La fuente, acá pues se pierde y nos llega poco, parte de estos fotones pues se emiten isotrópicamente en otra dirección y se pierde. Acá, en igual se absorbe y se reemite en diferentes direcciones, pero en una dirección puede ser donde nosotros estamos en perpendicular al gas y a la línea que conecta el gas y la fuente, estamos perpendicular y por eso podemos tener líneas de emisión. Más allá de esto,
una regla general es que en astronomía una regla general es, si estamos viendo un objeto puntual como una estrella, lo más probable es que veamos un espectro en donde dominen las líneas de absorción. Y si estamos viendo un objeto extendido como una nebulosa, como una galaxia, pues estamos en presencia de un espectro dominado por líneas de emisión. Y en el caso que estamos viendo en esta nebulosa planetaria es muy similar a lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Muy bien. Comprendiendo de que esas bandas tienen que ver con ese gas que está alrededor o ese gas que es la última frontera de la estrella, que es la fotósfera, y eso pues da unas condiciones físicas, principalmente temperatura y densidad de ese gas que interacciona, y esa interacción genera esas líneas oscuras o inclusive brillantes en algunas ocasiones. Entonces, podemos usar el espectro como indicador de temperatura. ¿Por qué lo podemos usar como indicador de temperatura? Resulta que en 1860, Kirchhoff llegó a la conclusión de que las líneas observadas por Fraunhofer y otros, incluyendo los trabajos iniciales de espectroscopía en México, esas bandas oscuras observadas en las estrellas eran exactamente iguales a las bandas brillantes observadas en flamas en laboratorio, flamas de gases comunes, como el hidrógeno, el helio, etc. Y resulta que hay una probabilidad de emisión dada diferentes elementos químicos. Por ejemplo, el hidrógeno, su máxima emisión está alrededor de 10.000 grados Kelvin. Algo que denominamos estrellas a cero, y esto es lo que vamos a ver, un sistema de clasificación. Pero hay otras líneas que aparecen también, como el helio ionizado, en donde también tiene sus máximos de intensidad, o en este caso, cuando uno habla de absorción, de intensidad en absorción. Si podemos ver qué intensidad tienen las líneas de hidrógeno, por ejemplo, podemos ver qué temperatura estamos hablando. Y de hecho, aquí estamos viendo una pequeña secuencia de intensidades de líneas de Balmer. Se hacen más intensas al irse a estrellas a cero, que son cerca de 10.000 grados Kelvin. Y cuando nos vamos a estrellas más calientes, pues la intensidad es menor. Eso se usa para distinguir estrellas en su temperatura. Por supuesto, se genera una gran base de datos, se empieza a clasificar estrellas, a veces sin saber la parte física, por ejemplo, el trabajo de el padre de la espectroscopía, Angelo Secchi, distinguió estrellas como estrellas blancas, amarillas, estrellas coloradas, simplemente algo taxonómico para distinguir diferentes tipos de espectros observados. Un trabajo un poco más riguroso pues fue el liderado por Edward Pickery y su grupo de calculistas, entre ellos pues astrónomas muy famosas, Wilhelmina Fleming, Antonia Maury, Annie Cannon, Henrietta Swan, Leavitt y otras
adicionales, y allí pues se generó lo que es la secuencia Harvard, que es una secuencia que va desde lo más caliente a lo más frío. Estrellas O, estrellas B, estrellas A, F, G, E, K y N. Y aquí estamos viendo cómo es las diferentes bandas que existen o diferentes códigos que existen dadas diferentes tipos espectrales. Recuerda que aquí estamos hablando de 10.000 grados Kelvin, aquí ya estamos hablando de 6.000 grados Kelvin, similar al Sol, aquí estamos hablando de 4.000 grados Kelvin, aquí estamos hablando de 30.000 grados Kelvin. Entonces, se puede, y es un trabajo que las calculistas de Pickering hicieron, es visualmente, iban placa por placa y hacían la clasificación visual. Si un espectro no conocido se parece, por ejemplo, a la estrella Lira, pues entonces la clasificaba como una AC. Y así sucesivamente. Esta es otra forma de verlo. Tal vez es más evidente en esta forma de perfiles cómo es la variación de las formas de los espectros. Empezamos por espectros muy calientes en donde dominan elementos ionizados, estrellas A0, en donde predominan la línea Balmer del hidrógeno. Luego comienza a aparecer líneas metálicas en estrellas F, E y K, estrellas tipo solar. Y cuando nos vamos a lo más frío, pues entonces tenemos las bandas moleculares que son originadas por óxido de titanio, óxido de vanadio, inclusive más frío tenemos vapor de agua. Podemos detectar en el infrarrojo. No solamente la temperatura podemos inferir del espectro, también podemos inferir la gravedad superficial o la luminosidad. Entonces, a menor luminosidad tenemos la estrella más compacta, entonces está más densa. Entonces, también es una medida de densidad de la estrella. Y lo que vemos aquí es que aparecen las mismas líneas, pero el ancho es diferente. Entre más densidad, las líneas se vuelven más anchas. Y esto pues es un indicador que nos permite identificar diferentes clases luminosas. Entonces, allí provienen las clases luminosas que tienen números romanos del 1 al 5 inicialmente y luego fueron incorporadas las 6 y las 7. Cuando combinamos la secuencia de Harvard, O, B, A, F, E, K, que es una secuencia de temperatura, y la información de luminosidad con los números romanos, llegamos a lo que se denomina el sistema MK o MKK, porque de hecho son tres astrónomos que colaboraron en este sistema, que es Morgan, Keenan y Kellman. Y entonces, pues tenemos las clases luminosas 1, que son las supergigantes, que aquí en un diagrama, luminosidad, temperatura, aparecen en esta parte. Las gigantes brillantes, que aparecen un poco por debajo de las supergigantes. Las gigantes, que son las 3, las podemos ubicar también un poco por debajo de las gigantes y gigantes brillantes. Luego las subgigantes, que están cerca de la secuencia principal, que es esta que vemos claramente acá. La secuencia principal es clase luminosa 5. Y luego tenemos las
enanas blancas, que son clases luminosas 6. Uno de los trabajos que llevó a que todas las estrellas clasificadas previamente por el grupo de Pickering tuvieran también clases luminosas, fue desarrollado por Nancy Hook. Hasta hace unos años era emérito en la Universidad de Michigan y ha clasificado pues, más de 100.000 estrellas, 161.000 estrellas del sistema HD, y lo transformó en el sistema MK al incorporar las clases luminosas. En México también se hizo una contribución importante en la aplicación del sistema MK. Usando el prisma objetivo del observatorio Tonantzintla en una cámara Smith, se realizó diversos estudios de clasificación espectral dentro del sistema MK. Inicialmente, pues el trabajo fue de estrellas muy luminosas, estrellas gigantes, supergigantes, pero también se estudiaron arduamente espectros de nebulosas planetarias y objetos muy jóvenes, tipo Tauri o objetos Herbig-Haro. Si podemos leer acá un poco, ellos empezaron su trabajo y el mismo Morgan, de la clasificación MK, sugirió que no esperaran a que tuvieran todos los resultados, todo lo que ellos proyectaban, sino que ya tenían una muestra significativa de estrellas muy brillantes y que eso la hicieran en una publicación. Eso es lo que dice acá y eso fue lo que hizo Louis Munch en esta publicación del Astrophysical Journal. Esto es simplemente el inicio. Hay muchos otros trabajos en la parte de espectroscopía, de clasificación espectroscópica, y aún hoy en día se están realizando este tipo de trabajo. Entonces, cambiamos un poco de tema de la parte de la temperatura y la densidad o luminosidad que podemos determinar con los espectros a la parte de movimientos. Podemos usar el espectro como un detector de movimiento, como un radar. Podemos ver el gas que se mueve a partir de una fuente, como en este caso son estrellas muy jóvenes, unas erupciones y otras pues con jets. Podemos ver rotaciones en la galaxia o en otras galaxias, más allá de la Vía Láctea. Inclusive podemos detectar movimientos de sistemas múltiples. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, el efecto Doppler es básicamente la respuesta para la parte dinámica que podemos observar y estudiar con espectros. Y el efecto Doppler, pues lo tenemos, obviamente, en la vida cotidiana. Lo más tangible para nosotros es en el sonido. Cuando se acerca un vehículo, tiene un sonido diferente a cuando se aleja o cuando está estacionado. Cuando está estacionado es solamente un solo sonido. Cuando se está acercando es un sonido más agudo. Y cuando se está alejando es un sonido más grave. Es como que las longitudes de onda mecánicas se comprimen cuando se está acercando y cuando se está alejando es como que se ensanchan más, se alargan más. Eso pasa también con el otro tipo de ondas, ya no ondas mecánicas como el sonido, sino ondas electromagnéticas, que es lo que produce el espectro.
Pero recuerda que nosotros tenemos unos rasgos que en teoría tienen que estar localizados en una posición porque es una energía fija la que hace que esa banda aparezca. Pero si incorporamos el efecto Doppler, cuando uno dice que la longitud de onda se vuelve más pequeña, es que se vuelve más azul. Y cuando uno dice que se vuelve más ancha, es decir, más grave, en, comparándolo con el sonido, pues se vuelve más rojo. Si el objeto se está acercando a nosotros, todo el espectro se va a correr hacia el azul. Y si se está alejando, se va a correr hacia el rojo. Y eso lo podemos ver acá. Un objeto sin movimiento, ni acercándose ni alejándose. Si se está alejando, tiene un cierto desplazamiento en longitud de onda que la podemos medir, el delta lambda, por ejemplo, y si se está acercando, pues ya sería en el otro sentido otro delta lambda. Y resulta que la velocidad de alejamiento o de acercamiento es proporcional a esa delta lambda que estamos midiendo, a ese desplazamiento que lo denominamos desplazamiento Doppler. Y de esa forma, transformando el delta lambda a velocidad, podemos ver si un objeto se está alejando o acercando y cuantificarlo. Pero ojo, en el caso de las velocidades radiales de las estrellas, nosotros también nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en rotación y nos estamos moviendo en traslación. Entonces, el movimiento, el desplazamiento Doppler observado es reflejo del movimiento de la estrella más el movimiento de nosotros. Pero nosotros sabemos cómo nos movemos y por lo tanto podemos quitar ese movimiento y quedarnos simplemente con la parte de velocidad radial. Estrellas binarias o planetas, como la estrella y el planeta gira alrededor del centro de masa, pues entonces si nosotros estamos acá en el punto verde, se está alejando o se está acercando. Y eso implica un bailoteo en las líneas espectrales que estamos midiendo, y ese bailoteo pues nos permite determinar que hay un objeto, que hay un planeta o que hay una binaria. Velocidades de rotación, por supuesto, si tenemos alta resolución podemos ver esta parte que se está alejando de nosotros y esta parte que se está acercando, se está rotando la estrella, y eso en combinación, al combinarla, vamos a tener que el ancho es proporcional a la rotación, porque es un integrado de lo que se está alejando y se está acercando. Y si se acerca y se aleja a mayor velocidad, pues vamos a tener un mayor desplazamiento, un mayor ancho, en comparación a objetos que no están rotando. Acá, pues rapidito, estoy dando lo que son las líneas de emisiones, un objeto combinado. Pero entonces tenemos el objeto que está en reposo y esto que está expandiéndose o contrayéndose. Si se está expandiendo y nosotros estamos por acá, se está acercando. Y entonces la parte de emisión que vemos de acá se va a ir hacia el azul. Y si se está contrayendo, se va a ir hacia el rojo. Y de esa forma, si nosotros combinamos lo que es la parte de absorción, que es lo que el azul, y la parte de emisión, que es el rojo, más el efecto Doppler, podemos identificar perfiles como perfil P Cygni, que indica que el material se está
expandiendo en referencia a la fuente, a la estrella. Y también tenemos lo que es el perfil P Cygni inverso, que, como su nombre lo indica, en vez de estar expandiéndose, la burbuja se está contrayendo hacia el objeto central. Entonces, no solamente podemos estudiar velocidad radial, rotación, sino también movimientos relativos de gases alrededor de una estrella. Y finalmente, lo podemos usar como cronómetro, medidor de edad. Este es el campo que yo estudio. Nosotros usamos dos líneas en el óptico, principalmente. La línea que me dice que un objeto es joven es la línea de litio, a 6708 ámperes. ¿Por qué? Porque el litio es muy volátil. Y entonces hay una cantidad de litio cuando la estrella nace, pero esa cantidad de litio, como la estrella es convectiva, se va hacia adentro de la estrella, se quema y vuelve de nuevo ese material carente de litio, vuelve a la superficie y entonces ya no vamos a tener esa línea si la estrella ha tenido suficiente tiempo para quemar el litio. En otras palabras, si detectamos litio, estamos viendo una estrella que que es suficientemente joven para no haber quemado el litio primordial. Y otro es la línea H-alfa, que es una línea que se puede generar tanto en estrellas muy activas, como son las estrellas jóvenes, como en discos protoplanetarios, que también están asociados a estrellas jóvenes. Y de hecho, cuando uno habla de galaxias, pues entonces tenemos que si la galaxia tiene una alta formación estelar, se observan líneas, muchas líneas en emisión. Y si no tiene formación estelar, pues entonces se observan más que todo líneas en absorción. Entonces, inclusive en galaxias, que es un espectro combinado de muchas estrellas, se puede inferir si es una galaxia que está formando estrellas o no. En la actualidad, la UNAM forma parte de un consorcio gigantesco referente a la espectroscopía, que es el Sloan Digital Sky Survey, en su fase 4 y en su fase 5. La fase 4 acaba de terminar, estamos comenzando en la fase 5 y tenemos pues más de 3 millones de objetos astronómicos para estudiar en este consorcio. Y está aumentando cada vez el número, porque no se está parando de tomar espectros. Los espectros pueden ser tomados en el infrarrojo, como en Apogee, el instrumento Apogee, en el óptico, como el espectrógrafo EVOS, o inclusive en el óptico, pero espacialmente podemos colocar como una especie de microespectro en cada una del espacio que define una galaxia y podemos obtener espectros ya espacialmente resueltos, como en el caso de Mach. Una gran cantidad de datos que implica una gran cantidad de trabajo, que me imagino que son como para 100 astrónomos más o para 100 vidas más de astrónomos. Así que hay mucho trabajo por hacer. En resumen, pues, podemos ver la naturaleza de la densidad, temperatura, composición, podemos observar velocidades radiales, velocidades de rotación, podemos tener un análisis de si un material circundante se está moviendo, contrayendo o expandiendo con respecto a la fuente, e inclusive podemos ver que si la estrella es joven o en qué fase
su vida está, debido a que ciertos rasgos aparecen cuando, particularmente cuando la estrella es muy pobre. Entonces, con esto, pues termino y estoy abierto para cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo lo que nos platicó el día de hoy. Y bueno, quedamos abiertos para nuestra sesión de preguntas y respuestas, tanto en la sala de Zoom como en Facebook. Ya sabemos que en Zoom tenemos la opción de levantar la mano. Entonces, adelante. No sé si tengan alguna pregunta nuestros compañeros en Zoom. ¿Sí me escuchan? Yo tengo una pregunta. Adelante, Moni. Buenas noches, Moni. Doctor, quisiera preguntarle, por ejemplo, los átomos de carbono ionizado, más o menos en qué rango del espectro los podemos encontrar o localizar? Por ejemplo, cuando se forman en nebulosas planetarias o algo así. Ok. Hay rasgos de carbono que principalmente se ubican en la región ultravioleta del espectro. Ok. Esos pues son muy útiles a la hora de determinar si una estrella tiene plasma muy caliente, como en el caso de estrellas muy activas. En las nebulosas planetarias también existe gas muy caliente cerca de la estrella. Y por eso la observamos, particularmente el 3 veces ionizado, es decir, carbono 4, es muy importante. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Se tiene algún conocimiento del número de líneas espectrales que hay? Bueno, hay un catálogo que reporta cientos de miles de líneas, el catálogo de Colusi, que ya es viejo, ya es de 1997. Esas son las líneas que se observan más frecuentemente. Pero en sí no hay un catálogo completo como tal. Hay una base de datos atómica que es la que usan para reproducir sintéticamente en la computadora un espectro. Eso pues tiene todas las bondades y también dificultades de trabajar con teoría. A veces las opacidades pues no están completas y cuando uno compara con un espectro real, resulta que aparece una línea donde no debería aparecer o hay una línea que la observamos y que no está reproducida en lo teórico. También la parte del espectro, que tantas líneas se observan, tiene que ver con lo que es la resolución del espectro. La resolución del espectro es la capacidad de separar líneas que están muy juntitas. Al igual como la resolución espacial, ¿no? Si uno pega mucho dos objetos, pues lo va a ver como uno, pero hay dos cosas, o acercas el objeto para separarlos, o de alguna forma aumentas la resolución espacial, en el caso con un telescopio, pues algo que se ve muy junto, pues entonces empiezas a separarlo. En el espacio, igual en el espectro. En el espectro, entre más resolución puedes separar líneas. Y entonces resulta que una banda que uno veía como una simple mancha negra, sería a alta resolución se ven muchas contribuciones de líneas diferentes. Entonces, pues, depende también de la resolución. Muchas gracias, doctor. La doctora María Aguilar tiene una pregunta. Adelante, doctora. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Mizar y de Alcor, que son dos estrellas que se ven pues juntas, no sé qué tan juntas, la verdad no he checado las distancias, pero en ese caso que se ven muy juntas, ¿cómo nos llegaría el espectro de bandas de esas dos estrellas? ¿Cómo diferenciar cuáles son de Mizar
y cuáles son de Alcor. Ok. Pues ahí tiene que ver mucho el tipo de espectrógrafo que tú estés usando. Todo depende también de la resolución y en ese caso depende de la resolución espacial. Si están juntas y en la imagen que tú estás tomando del espectrógrafo se ven juntas y no hay posibilidad de separarla, indudablemente lo que nos va a llegar es un espectro combinado. Un espectro que vamos a suponer un caso extremo de que tengamos una estrella M y una estrella A. Entonces pueden imaginarse que pueden tener un espectro de este tipo junto con un espectro de este tipo, un espectro con líneas de hidrógeno. Lógicamente, en la realidad, las estrellas más frías son más pequeñas y contribuyen más, entonces el objeto que va a dominar es la estrella más luminosa, que generalmente son las más calientes, las que están por acá arriba. Pero obviamente sí va a llegar un espectro combinado. En el caso general también podemos tener espectros de binarias. Y ahí si tenemos una sola época, pues entonces podemos confundirnos y no saber qué es. Pero como les mostré acá, si tenemos la oportunidad de tener muchas épocas de espectros y podemos ver este ciclo de movimientos, podemos inferir que es una binaria. Pero más allá de eso, podemos inclusive calcular la masa de cada una de esas, de cada una de los componentes de la binaria por ecuaciones de Newton, mecánica celeste. Gracias. Muchas gracias, doctor. De la Red Mexicana de Radiotelescopios, a nuestros compañeros les mandamos un cordial saludo. Preguntan, ¿las estrellas entre más oscuras, más densas y la temperatura? Ok. Hay algo que depende de cómo uno ve un objeto estelar. En la forma más simple, podemos asumir que es como un cuerpo negro. Y aquí está la parte del cuerpo negro. Lo que estamos mostrando acá es la cantidad de energía que sale por unidad de superficie. Es decir, agarramos 1 centímetro cuadrado de la superficie de la estrella y calculamos cuál es la intensidad de energía. Y en ese caso, pues entonces tenemos que lo más frío, pues tiene menos intensidad, como lo vemos acá. E inclusive se va moviendo el pico preferencial de longitudes de onda. Entre más frío, es más rojo. Por supuesto, más frío es menos energía es longitud de onda más larga, más rojo. Pero aquí estamos viendo solamente una dimensión, que es la dimensión de energía por unidad de superficie. Ahora, si tenemos un objeto muy compacto, pues vamos a tener menos superficie emisora. Y si tenemos un objeto relativamente grande, vamos a tener más superficie emisora. Entonces, esta ecuación o estas líneas que están acá que se muestra, hay que multiplicarla por el área del objeto. Y de esa forma podemos ver si un objeto pues es más brillante que otro. E inclusive vamos a suponer que tenemos un objeto que es frío, pero que es más grande, como en el caso de las gigantes rojas. Están por acá. Entonces vamos a tener un objeto que inclusive siendo más frío es más luminoso porque es más grande.
Entonces, el que sea oscuro, el que sea brillante, tiene que ver con tres cosas. Primero, la temperatura. Segundo, el tamaño. Y tercero, la longitud de onda que estamos observando. Porque imagínense si vamos a observar en una longitud de onda del óptico que está por acá y tenemos una gigante muy, muy roja, casi 1000 grados Kelvin, exagerado. Las gigantes están por ahí entre 3000 y 2000 grados Kelvin, las más rojas. Pero vamos a suponer que, bueno, que esto es representativo de eso. Inclusive en el óptico nos va a llegar muy poquita señal y vamos a tener las estrellas que son de 10.000 grados Kelvin. Para observar la más brillante tenemos que irnos al infrarrojo. Entonces depende también de la longitud de onda del espectro o del detector que estamos usando para captar la imagen. Ok, muchas gracias, doctor. También igual de la Red Mexicana de Radiotelescopios nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre emisión y absorción? Ok. Aquí mismo tenemos lo que es el cuerpo negro. El cuerpo negro es como la emisión continua, sin ningún tipo de rasgos ni en absorción ni en emisión. Cuando uno habla de absorción, habla de déficit de energía, es decir, un rasgo que, a ver si puedo, un rasgo que en alguna longitud de onda aparece como un decrecimiento en la energía. Eso es una absorción. Y cuando es en emisiones que aparece como un exceso, es decir, se va por encima de lo que es denominado el continuo, que es esta línea. Entonces, en ese caso tenemos emisión, cuando hay excesos. Muy bien, muchas gracias. Aquí en el chat de Zoom, Marco Torres pregunta, ¿cómo se emplea el método de espectroscopía en el agua en la luna? El agua en la luna. Agua en la luna, pues no. Marco Torres, no sé si puedas ampliar un poquito esta cuestión de tu duda. No nos contesta. Para que se pueda ver un elemento químico necesita existir ese elemento químico. Si el elemento químico no está presente, no lo puedes observar. Sí. Así es. Por eso es que me extrañó el agua en la luna. Probablemente sí, no sé. sea vapor de agua, se ha observado vapor de agua en algunos objetos, inclusive objetos del sistema solar, cometas, y eso pues se detecta porque el vapor de agua, al igual que el hidrógeno, pues tiene unas características en el espectro, si genera unas bandas tipo como estas que vemos acá. Estas son bandas de óxido de titanio, que son bandas moleculares. El agua es una molécula. Y si está presente y están las condiciones de densidad y temperatura, la podemos observar también como una banda. Generalmente se observa en esta parte del cercano infrarrojo ese tipo de bandas de agua. Y se han detectado en discos protoplanetarios. Tenemos trabajos en ese aspecto, en detección de agua en discos protoplanetarios. De agua, vapor, es la doctora... Vapor de agua, no líquida. Vapor de agua, ok. La doctora María Aguilar estaba levantando la mano, doctora. Creo que no. Bueno, Marco Elo, adelante. Buenas noches, muy buena explicación. Noches.
Muchas gracias por tan buena explicación. Quisiera hacer una pregunta referente a los cuásares. Además del corrimiento al rojo, ¿qué información se puede obtener si son tan pocos fotones? Hablando de los que están en los confines del universo. Ok, Y por último, soy de la Sociedad Astronómica Queretana. Gracias. ok. Pues cuásares, mira, cuásares son objetos muy, muy interesantes. Como su nombre lo indica, cuásar, casi estrella. Pero en realidad, lo último, el escenario que uno asume para ese tipo de objetos es que no tiene nada que ver con estrellas, tiene que ver con galaxias muy, muy activas. Y galaxias, como tú dices, que están relativamente lejos. Hay trabajos que inclusive detectando pocos fotones, pues determinan que es un cuásar e inclusive la distancia que está. ¿Por qué? Porque hay una relación, a ver, aquí está, una relación entre la velocidad y la distancia, que es la ley de Hubble. Si uno puede medir el corrimiento Doppler, es decir, la velocidad de alejamiento de un objeto distante como son los cuásares, podemos estimar con esta ley a qué distancia están. Los cuásares son objetos muy débiles, pero nosotros, pues los astrónomos, somos muy, muy insistentes y por eso queremos detectores más grandes, telescopios más grandes, para poder llegar a esos confines del universo. E inclusive se tienen técnicas de limpieza, una limpieza de ruido muy buena para poder detectar algunos fotones que sobresalgan de la imagen proveniente de ese cuásar. Sinceramente, hay trabajos que inclusive yo no los creo porque la detección está dentro de un sigma o 2 sigma, hablo del ruido, dentro casi del ruido de lo que es el fondo de la imagen. Entonces sobresale unos 3 puntitos y eso pues no me convence mucho, pero hay trabajos que sí lo han hecho y son aceptados por la comunidad, pero eso no es mi campo, entonces no sé exactamente por qué son tan aceptados esas detecciones tan mínimas, tan justo en el borde del ruido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Jorge Luchini nos pregunta, ¿qué significa que el litio se quema? ¿Se oxida? No, se transmuta. En el núcleo del Sol actualmente se está transmutando hidrógeno a helio. Una transmutación nuclear. Entonces se está transformando las partículas de hidrógeno y se transforman a otro componente más pesado que es el helio. En el caso del litio, no necesita gran cantidad de temperatura, sin llegar a 10 millones de grados Kelvin, necesita 2 millones, 3 millones de grados Kelvin para poder quemarse. En la superficie de la estrella no alcanza esa temperatura. Por eso es que digo que hay esas estrellas en donde se puede caracterizar la juventud, son estrellas de una estructura convectiva. El material que está en la superficie se mueve hacia adentro. El material que está en la superficie se mueve hacia adentro. Inicialmente ese material es rico en litio y al moverse hacia partes suficientemente profundas en donde hay más calor, pues entonces empieza a transmutarse, empieza a convertirse en berilio. Y cuando sale ya no es litio, ya es berilio, y entonces aquí ya no lo detectamos como litio, y entonces no produce
o este rasgo que vemos acá cada vez se hace menos profundo y menos profundo. Eso generalmente pasa, hay una disminución sustancial en estrellas menores a la masa del Sol y que tienen menos de 10 millones de años. Muchas gracias, doctora. A ver, permítame, no sé si tengan alguna pregunta en Zoom. A ver, aquí Miguel Ángel. Bueno, yo tengo una. Ah, ok. Sí, adelante. En el caso de las enanas rojas, estas estrellas, bueno, donde tengo entendido, tienen una estructura también convectiva. ¿Qué dice el espectro de ellas? Bueno, el estudio de su espectro. Esta es una estrella enana roja. Lógicamente es una estrella enana roja muy joven. Todavía no ha llegado a la secuencia principal. Está en la fase en donde no ha comenzado a quemar hidrógeno en su núcleo. Pero qué curioso, estas estrellas no han empezado a quemar hidrógeno en su núcleo. Sin embargo, comenzaron a quemar litio en una zona intermedia entre el núcleo y la fotósfera. ¿Ok? Las bandas moleculares en las estrellas enanas rojas son muy características. De hecho, son las más fáciles de clasificar. Inclusive, de forma visual, uno puede acertar muy bien cuál es la temperatura de las estrellas por estas bandas que tenemos acá. Inclusive hay otro tipo de estrellas rojas, pero ya son más que todos gigantes, que son estrellas de carbono. Y tienen también bandas, pero el espectro es completamente diferente. Son bandas que están localizadas de forma diferente a estas bandas de óxido de titanio que vemos acá. Entonces, en estrellas rojas, enanas rojas, quiere decir, enana está en la secuencia principal, está quemando hidrógeno, y que es roja, que está a la parte muy fría, y entonces las características son estas, las bandas de óxido de titanio. Eso es lo que resalta en el espectro. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en Facebook? Ya no tenemos preguntas, me parece. Déjenme checar. No, ya no. No sé si en Zoom tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues... Mira, aquí tiene una pregunta de Miguel Ángel Arce Díaz. Ah, es que le estaba contestando por chat, pero está bien, doctora. Perfecto. No, está bien, física. Ajá. Y tienes otra de la posición de las bandas de absorción y depende de la temperatura, de Arturo Ibarra. Repítame la pregunta, por favor. Arturo Ibarra pregunta si la posición de las bandas de absorción depende de la temperatura. No. La posición de la banda de absorción depende del elemento y de cómo interactúa con la materia y la radiación. La intensidad depende de la temperatura. Y si aparece o no esa línea específica depende de la temperatura. Por ejemplo, nosotros tenemos líneas que son características del hidrógeno. El hidrógeno es el más fácil de explicar, ¿no? El hidrógeno es estas líneas H alfa, H beta, H gamma, H delta, H epsilon, etcétera. Estas. Y estas, lo que va a cambiar a medida que me voy a estrellas más frías o estrellas más calientes, es la intensidad con que la estoy observando. La posición no cambia. La posición cambia si uno incorpora la parte de velocidad, el efecto Doppler. En estrellas, pues uno observa que hay un shift, una
un cambio en la longitud de onda. Inclusive en cuásares, que son los objetos más distantes y por lo tanto los que se mueven a mayor velocidad, este H alfa puede aparecer acá porque está muy corrido. No, perdón. Este H delta puede aparecer muy corrido al rojo, puede aparecer acá. Entonces depende de la velocidad, pero no depende de la composición química o de la temperatura. Por supuesto, la composición química, asumiendo de que hay una química más o menos universal en las estrellas, ¿no? La metalicidad no cambia mucho, sí cambia ligeramente, pero no mucho en lo que son las estrellas normales. Muchas gracias, doctor. En Facebook, Berta Ojeda nos pregunta, cuando hay una estrella que llega a tener un núcleo de hierro, ¿en cuánto tiempo llega esa etapa? Gracias. O sea, que en su evolución estelar, ¿cuánto tiempo, en qué etapa llega? Ajá. A ver, eso depende mucho de lo que es la masa de la estrella. Estamos hablando de estrellas de una masa solar o inclusive un poquito más, que pueden llegar a quemar, a tener el núcleo de hierro. Pero en el caso de objetos muy, muy masivos, tipos espectrales O, estamos hablando de que pueden llegar tan rápido como unos cientos de millones de años. En el caso de estrellas muy menos masivas, como en el caso del Sol, pues se pueden tardar miles de años. Entonces es muy variado y depende de la masa de la estrella. Entre más masiva es la estrella, es más caliente generalmente, aunque también depende del estado evolutivo. Una estrella puede irse hacia la parte azul y luego, déjame poner acá. Una estrella, como el Sol, puede irse evolucionar hacia la parte azul, luego evolucionar hacia la parte roja y luego inclusive pues caer hacia esta parte de nada. Entonces, depende mucho de la masa, el estado evolutivo y cómo llega, o el tiempo de que se tarda en llegar a cada paso. Ok, muchas gracias, doctor. También en Facebook, la Red Mexicana de Radiotelescopios nos pregunta ¿qué significa que se vean picos hacia arriba o hacia abajo? Picos hacia arriba o hacia abajo. Me imagino que en las... Me imagino que... en estas, ajá, así es. Hablando de, a ver... De las gráficas que se ven de los espectros. Entonces, cuando uno habla de picos hacia arriba, es decir, líneas de emisión, estamos hablando de gas que está calentado por la estrella. Y esto es lo que nos llega. Los fotones de este gas que está calentado. Y cuando uno habla de absorción, implica que estos fotones que pasan a través de esta cantidad de material, los fotones como que se quedan aquí, se dispersan, se van a otra dirección y generan esta absorción. Entonces, repito lo que dije en una lámina, hay unas reglas generales en espectroscopía, una regla por supuesto que no es infalible, pero cae en la mayoría de los objetos, es que si uno tiene un objeto compacto, como una estrella, se observan líneas en absorción. Y si uno tiene un objeto extendido, se observan líneas en emisión. Hay, por supuesto, objetos como este que está acá, que se observan los dos, se observan la absorción y la emisión. Pero en este caso la emisión no es de la fotósfera. La emisión puede provenir de la corona, estrellas muy activas,
las estrellas más rojas son más activas porque son más convectivas, y si son más jóvenes, son aún más activas. Y si tienen un disco que está llevando material del disco a la estrella y está chocando ese material con la estrella, también se genera gas caliente que genera esta línea en emisión. Gas caliente, líneas en emisión. Fotósfera, líneas en absorción. En este caso, existen las dos, líneas en emisión y en absorción. Muchas gracias, doctor. Aquí teníamos una manita levantada de una pequeña, pero creo que ya la bajó. No sé si tengas alguna pregunta. Es alguien que está con muchos símbolos y dice XD. Es una pequeñita que nos está viendo, pero no sé si se equivocó. Yo creo que no. Bueno, Filiberto Escobar Ramírez en Facebook dice, buenas noches, mi duda es, si el espacio-tiempo se expande, ¿la longitud de onda de la luz se ve afectada por esta expansión? Se ve afectada, pero es como nosotros la observamos con efecto Doppler. Si el universo se está expandiendo, y se está expandiendo de tal forma que los puntos que están más distantes se están alejando más rápidamente. Y en ese caso hay una relación entre la distancia y la velocidad. ¿Ok? Si estamos en objetos más distantes, esperamos tener velocidades mucho más grandes. Eso es debido principalmente al efecto Doppler, porque nosotros estamos viendo esto como la luz que nos llega de ese objeto que se está distanciando de nosotros cada vez pues a mayor velocidad. Entonces sí hay un efecto geométrico, pero el efecto de velocidad que podemos detectar con espectroscopía es más que todo por la parte del objeto, del efecto Doppler. Ok, muchas gracias, doctor. Y por acá no, ya no tengo en Facebook, pero otra pregunta, no, ya no. En la sala de Zoom, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que ya no tenemos en chat otra. Permítame tantito. No, creo que ya no. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta nuestros compañeros en Zoom. En Facebook ya no. Ya todos son agradecimientos. La Red Mexicana de Radiotelescopios, gracias por la excelente información. Y creo que también igual en chat tenemos muchas felicitaciones. Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente la plática tan interesante que nos trajo el día de hoy. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por la atención y el interés. En realidad, pues, a nosotros que nos apasiona este mundo y que prácticamente lo tenemos día a día, pues, nos agrada pues que hayan mucha gente interesada en esa partecita de conocimiento que nosotros tratamos de incorporar a la sociedad cada día, ¿no? Y eso pues es un agrado tener esa comunidad interesada. Por eso estamos pues, aquí. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su presentación. Ay, permítame tantito que ya estábamos aquí en el reconocimiento. Y bueno, ahorita sí a todos les pedimos, por favor, que... doctora Laura, adelante. Bueno, quería yo darle las gracias al doctor Jesús Omar Hernández por su apoyo en la celebración de los 50 años de educación continua en la UNAM. Está siendo escuchado por Facebook de distintas escuelas y gracias precisamente a este tipo de espacio podemos llegar a lugares tan lejanos como San Pedro Mixtepec, que está en la Sierra de Oaxaca,
o a lugares como San Agustín Etla, y bueno, los Facebook de los muchachos a la vez abren espacio y comparten con sus amigos. Eso hace que se vuelva como una cadena. Y también el Instituto Politécnico Nacional nos está pidiendo apoyo para que sus estudiantes escuchen las conferencias, y les estamos dejando unas tareas para poder darles su constancia. Entonces se va haciendo una cadena en donde todo el mundo participa, así que doblemente gracias, porque capacitamos al mismo tiempo a muchos chicos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y pues nos felicitamos ahora sí que mutuamente por esta carrera que hemos tenido durante muchos años de divulgación de la ciencia, y pues esperamos seguir aumentando a todas las personas que nos han estado viendo. Florencia Vite desde Facebook, ella fue socia número 1070, Filiberto Escobar, Eva Gutiérrez Quesada. Y como dice usted, alcanzamos, tenemos muchos compañeros que nos están viendo desde Guatemala, desde Perú. Entonces esto está llegando más allá. Estados Unidos, exacto, en Pensilvania. Entonces es muy emocionante el llegar. Creo que si algo nos dejó, doctora, yo creo que usted coincide con nosotros, si algo nos está dejando esta situación de la pandemia es esto, ¿no? El acercamiento mediante otros medios, y el que tuvimos que buscar otras oportunidades. Sí, creo que nos dejó un conocimiento diferente, y sobre todo nos deja ver la importancia de todas las sociedades que se unen para que podamos llegar más lejos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Despedimos al doctor con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias al doctor Jesús Hernández Alarcón por su excelente presentación de códigos de barras. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, los esperamos. Muchas gracias. El viernes. El viernes los esperamos, por favor, a las 8 de la noche. Estamos festejando los 119 aniversarios de Divulgando la Astronomía, y lo queremos celebrar con todos ustedes. Por favor, asistan. Sí, ahí sí cada quien vamos a llevar nuestro pastel, nuestra copita de vino, lo que querramos, y hacer una celebración muy grande por estos 119 aniversario de nuestra querida Sam. Claro que sí. Ahí vamos a y el miércoles que los esperamos, y el miércoles que viene vamos a tener una plática muy, muy interesante a cargo de nuestra querida Mónica Ortiz. Nos va a dar la plática, y si hay algún lugar como el hogar, la astrobiología, la esencia de la vida. Entonces los esperamos, va a estar muy interesante también el próximo miércoles. Les mandamos un fuerte abrazo, y bueno, creo que no nos queda más que agradecer el día de hoy a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y festejando estos 119 años y 50 años de educación continua de la UNAM. Muchas gracias, que tengan muy bonita noche. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Otra vez tenemos muchos pequeños, Miguel Ángel, Vicky. Ajá. Gracias. Dos pequeños. Gracias. Qué bueno que nos acompañan. Astrónomos y astronautas. O ingenieros. Giovanca Molina, todos, Mele, ¿verdad? Está por aquí. Sí. Ya de cada 8 días, Fernando. Aquí estoy. Hola. Hola, buenas noches. Fernando, Adiós. Frida Roya, que siempre nos está acompañando. Víctor Sánchez, a todos, muchísimas gracias. Ay, nos vemos Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, gracias. Karen, te esperamos. Buenas noches. Buenas Karen noches. Llanes. Ay, Gilberto. Buenas noches. Bye, bye. 110. Seguimos en pie. 19 Así es. años. Karen, bonita noche. Todo el mundo, cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Cuídense. Gracias, igualmente. Saludos a nuestros compañeros en la SAM, Rubén Becerril y Armando Martínez, que están allá. Hasta luego, muchas gracias.